Bienvenidos, el día de hoy vamos a ver un video del curso Circuitos Eléctricos. Vamos a ver el tema Potencia Eléctrica. Si quieres ver el curso completo de circuitos eléctricos, aquí en la parte de arriba te va a aparecer una tarjeta de recomendaciones para que puedas acceder fácilmente a estos videos. Muy bien, comencemos con la descripción de qué es la potencia eléctrica en circuitos eléctricos. La potencia es la energía suministrada o absorbida por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, es la fuerza con la que un dispositivo eléctrico realiza un trabajo durante el tiempo que está en funcionamiento. Como ejemplo tenemos varios casos que hacen uso de la potencia eléctrica y que los tenemos en casa. Por ejemplo, un ventilador, un bombillo o foco y también una televisión. Todos los dispositivos eléctricos que tenemos en casa consumen energía eléctrica, ya que como se menciona aquí arriba, se utiliza una potencia eléctrica durante el tiempo que nosotros estemos usando estos dispositivos eléctricos en nuestra casa por un tiempo determinado. Así como estos ejemplos, también podemos mencionar la licuadora, la lavadora y todo. Muy bien, ¿y cuál es la fórmula para calcular la potencia eléctrica? La fórmula general para calcular la potencia eléctrica es esta: tenemos que multiplicar el voltaje por la intensidad de la corriente. A partir de esta fórmula nosotros podemos desplegar más fórmulas, pero para este video solamente vamos a utilizar esta fórmula general para calcular la potencia que se consume en un circuito. Vamos a recordar algunos conceptos fundamentales. Primero tenemos el voltaje. ¿En qué unidades se mide el voltaje? El voltaje se mide en voltios y se representa con la letra V. También tenemos la intensidad de la corriente, que se mide en amperios y se representa con la letra A. También tenemos la resistencia, que se mide en ohmios y se representa con la letra griega ohmega. Y ahora tenemos un cuarto concepto que debemos aprender, y esta es la potencia, con la letra P. La potencia se mide en vatios o watts y se representa con la letra W. Bien, ahora que recordamos estos conceptos fundamentales, vamos a resolver el primer ejemplo para encontrar la potencia eléctrica en un circuito. Como ejemplo número 1, tenemos que encontrar la potencia eléctrica del siguiente circuito. Como ejemplo tenemos este circuito. Tenemos una fuente de voltaje de 120 voltios DC. DC significa que este circuito es de corriente continua o directa, es decir, que la corriente eléctrica circula en esta dirección. La fuente de voltaje tiene un polo positivo y un polo negativo. Muy bien, también tenemos una resistencia con un valor de 40 ohmios. Podemos ver que en este circuito tenemos dos valores. Tenemos el valor del voltaje y el valor de la resistencia. Nos falta calcular la intensidad de la corriente que circula a través de este circuito. Para esto vamos a utilizar el triángulo de la ley de Ohm y también vamos a utilizar la fórmula para calcular la potencia, la cual ya la vimos anteriormente. Tenemos que multiplicar el voltaje por la intensidad de la corriente. Como en este circuito no tenemos la intensidad de la corriente, primero la tenemos que calcular con el triángulo de la ley de Ohm. Muy bien, como lo que queremos encontrar es la letra I, tapamos la letra I y nos queda que intensidad de la corriente es igual a dividir el valor del voltaje entre el valor de la resistencia. Sustituimos estas variables con los datos que tenemos aquí arriba y tenemos que intensidad de la corriente es igual a 120 voltios entre 40 ohmios. Realizamos esta división y nos queda que intensidad de la corriente es igual a 3 amperios. Recuerda, amperios es la unidad con la que se mide la intensidad de la corriente. Entonces 3 amperios lo colocamos aquí y es el conjunto de cargas eléctricas que circula a través de este circuito. Muy bien, como podemos ver, ya tenemos el valor del voltaje, el valor de la resistencia y el valor de la intensidad eléctrica. Ahora sí podemos calcular el valor de la potencia que se consume en este circuito. Muy bien, aquí tenemos esta fórmula. Ya tenemos el valor del voltaje y también tenemos el valor de la intensidad eléctrica. Vamos a realizar esta multiplicación, borramos la parte que tenemos abajo y colocamos la fórmula de la potencia. Reemplazamos estas variables por los datos que tenemos aquí arriba y nos queda que potencia es igual a 120 voltios por 3 amperios. Realizamos esta multiplicación y nos queda que la potencia es igual a 360 vatios o 360 watts de potencia eléctrica. Entonces aquí colocamos que potencia es igual a 360 vatios. Es decir, estos watts son los que se gastan o invierten en este circuito. Bien, ya que terminamos el ejemplo número 1, vamos a resolver otro ejemplo. Ahora tenemos un enunciado que nos dice lo siguiente:
¿Cuál es la potencia eléctrica que desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una fuente de voltaje de 250 voltios y tiene una resistencia de 25 ohmios? Muy bien, entonces tenemos que ver este enunciado y ver qué valores nos presenta este mismo. Muy bien, entonces tenemos que calcular el valor de la potencia eléctrica. Este lo colocamos aquí con un signo de interrogación. Ahora tenemos que colocar los valores que sí tenemos aquí en la parte de arriba. Como vemos, nos dice que la fuente de voltaje es igual a 250 voltios. Entonces colocamos aquí el voltaje. También tenemos el valor de la resistencia. Lo colocamos aquí en la parte de abajo. Y como necesitamos la intensidad de la corriente, lo vamos a colocar aquí también con un signo de interrogación, ya que los desconocemos. Muy bien, entonces nuevamente vamos a utilizar el triángulo de la ley de Ohm y la fórmula de la potencia. Primero necesitamos encontrar el valor de la intensidad de la corriente. Vamos a nuestro triángulo de Ohm, tapamos la letra I ya que queremos encontrar este valor y nos queda que intensidad de la corriente es igual a dividir el valor del voltaje entre el valor de la resistencia. Estos dos valores sí los tenemos aquí en la parte de arriba. Entonces reemplazamos estas variables con estos dos valores. Nos queda que intensidad de la corriente es igual a 250 voltios entre 25 ohmios. Realizamos esta división y tenemos que intensidad de la corriente es igual a 10 amperios. Recuerda, amperios es la unidad con la que se mide la intensidad de la corriente. Entonces 10 amperios lo vamos a colocar aquí. Ahora vamos a utilizar la fórmula de la potencia para calcular este valor. Ya tenemos el valor del voltaje y también el valor de la intensidad de la corriente. Vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a colocar la fórmula de la potencia, donde vamos a multiplicar el valor del voltaje por el valor de la intensidad de la corriente. Reemplazamos estas variables por estos dos valores que tenemos aquí y nos queda que potencia es igual a multiplicar 250 voltios por 10 amperios. Resolviendo esta multiplicación tenemos que 250 voltios por 10 amperios, esto es igual a potencia igual a 2500 vatios o 2500 watts. Entonces los 2500 vatios los colocamos aquí en la parte de arriba y esta es la potencia eléctrica que desarrolla un motor eléctrico con este voltaje y con esta resistencia. Como te puedes dar cuenta, vimos un video un poco sencillo pero muy completo acerca de la potencia eléctrica en circuitos eléctricos, resolviendo algunos ejemplos. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos para que más personas puedan verlo, dale me gusta, no olvides suscribirte y hasta la próxima. Espera más videos de circuitos eléctricos.